carpeta 4. Carpeta número 4. Clase 4, perdón. Dale. No hay nueva carpeta para hoy. Solamente vamos a terminar lo que empezamos en la clase anterior. Bueno, vamos entonces a empezar a hacer de nuevo la parte más difícil, creo yo, no difícil, ¿verdad? Pero al principio cuesta un poquito el tema de los códigos, manejar el tema de los códigos. Esto requiere práctica y una vez que ustedes tengan un análisis completo, se van recopilando, pueden ir recopilando todos los códigos y agregando en un lugar. Entonces, cuando necesitan, pueden utilizar. Yo agregué códigos presentando, en este caso, dos bases. Conectando dos bases y trabajando sobre dos bases al mismo tiempo. Si ustedes tienen solamente una base, no habría inconveniente, entonces no se tendrían que preocupar. Las conexiones que deben tener las dos bases, en ese caso va a ser mucho más simple. Simplemente se van a preocupar en la base, crear las medidas y después ya representar gráficamente y elaborar el informe. Yo esos casos presenté, entonces para tener una visión más general de todo lo que se pueda realizar en este programa. Ya forma parte prácticamente de un análisis avanzado, el manejo de los códigos, pero nos va a ser útil también, a ustedes también, en el futuro para realizar sus análisis en caso de que tengan muchas bases y necesitan conectar las bases mediante un código ID o en este caso nosotros habíamos realizado mediante fechas. Bueno, entonces en la clase anterior ya habíamos visto, habíamos ya creado una tabla calendario. Luego habíamos ya creado, en este caso, cantidad total de producto colocado, creando esta medida, cantidad de colocación. Luego habíamos realizado cantidad total de producto activado, teniendo en cuenta la otra base. Habíamos calculado aquí dos medidas. Primeramente, habíamos calculado una columna aquí para detectar en qué columna se encontraban ya los productos activados. Y luego habíamos calculado la cantidad de producto activado. Y creo que nos faltaba el punto número 4, total recargas. Entonces voy a convertir mi pantalla de Power BI. Bueno, entonces total recargas. Voy a yo eliminar primeramente de mi Power BI esa medida para volver a calcular. Sería total recargas. Entonces, si ustedes quieren eliminar alguna medida aquí en Power BI, simplemente hay que dar clic derecho encima y luego pueden dar clic en eliminar el modelo. Entonces ahí ya se elimina el modelo, ya se elimina. Yo aquí estaba haciendo solamente para comprobar, pero vamos a empezar
y el comienzo entonces para crear ese indicador que es valor total de recargas en los 6 meses. Se tiene en cuenta la tabla de activación sumando las columnas con nombres mes 1, mes 2, mes 3 hasta mes 6. Aparentemente es muy simple. Podemos utilizar la función sum x de Power BI y sumar todas las columnas. Sumar todas las columnas del mes 1 al mes 6. Bueno, entonces vamos a usar la función ahí están viendo mi pantalla de Power BI, ¿verdad? Sí, me pueden confirmar, por favor. Creo que... Sí, se ve, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a calcular esta medida haciendo clic aquí en tabla de colocación de producto, nueva medida. Bueno, entonces le vamos a llamar total recargas. Total recargas igual. Y como le dije, vamos a utilizar la función sum x que tiene Power BI para calcular la suma de varias columnas. Y ahí le vamos a agregar la tabla que vamos a utilizar, que es TBL activación, porque esos meses están en la tabla TBL activación. Aquí pueden observar que al abrir la tabla TBL activación, acá se encuentran los meses, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6. Yo lo que quiero realizar es sumar todas estas columnas para tener una. Pero yo estoy aquí en tabla de colocación de producto. Entonces, veamos entonces cómo se hace eso para conectar esos datos. Entonces aquí en Zoom X, entonces escribimos la tabla, que es TBL activación. Ustedes ya tienen en el Word ya tienen, entonces pueden copiar y pegar. Yo voy a hacer por partes. Por partes. Primeramente voy a hacer una suma simple. Una suma simple. Bueno, entonces aquí utilizo la función sumx. Entonces, como primer argumento, tenemos que poner la tabla de donde vamos a extraer las variables. Y luego ya empezamos a sumar. Aquí a partir de TBL, en hacia adelante tenemos los meses. Entonces, ustedes al escribir TBL activación, ahí tienen el mes 1 más TBL activación. Seleccionan así de a 1, mes 2 más TBL activación, mes 3 más TBL activación, mes 4 más TBL activación, mes 5 y por último TBL activación, mes 6. Bueno, así de sencillo entonces es sumar varias columnas. Lo que hay que recordar aquí, que primero hay la tabla, en este caso tabla de activación de donde vamos a extraer las variables, y mediante la función sumx voy agregando todas las columnas que quiero sumar. Entonces ahí le doy enter y ya se tiene que crear, en este caso, aquí está la medida que hago, total recargas, ya se creó. Ahora vamos a comprobar
voy a crear una pequeña tabla. Aquí voy a llevar aquí mejor voy a crear una matriz y voy a llevar acá en las filas, como filas voy a llevar categoría y como columna, como valores voy a poner aquí entonces la medida calculada recientemente de total recargas. Bueno, entonces, fíjense qué es lo que pasa entonces cuando yo no tengo en cuenta esa conexión de las dos bases. Actualmente están conectados como con la variable fecha. Y aquí, por ejemplo, me salen todos los resultados iguales. Entonces, este es un error que se puede presentar en esos casos. Entonces, como solución, se tiene que usar la función calculate y otra función que es la función para relacionar, que es user relationship. Esa función tenemos que agregarle para que se pueda calcular correctamente. Entonces, en esta medida que creamos recién, que es total recargas, vamos a editar. Vamos a editar y le vamos a decir que queremos relacionar las dos tablas mediante el ISIP, que era la variable común en ambas bases, que es el ID. Entonces, primero escribimos calculate. Recuerden que calculate también está en nuestro programa, la función calculate, cómo usar. Esta es una forma de usar. Entonces tiene dos argumentos aquí. La expresión, que es todo esto que vamos a utilizar. Luego tenemos que usar la otra función, que voy a ir agregando aquí. Entonces, mediante coma, aquí agrego y escribo use relationship y ahí ya aparece la función. Acá donde están los códigos, ustedes pueden hacer aquí clic en la flechita de abajo para tener más espacio. Entonces ahí tienen mucho espacio para ver bien su función. ¿Y cómo vamos a relacionar? Mediante entonces el ISIP. Acá ya le pongo directo. Entonces, para tener bien en cuenta, dentro de esta función tenemos que poner las dos variables de las dos bases que vamos a tener en cuenta. TV activación ISIP y el otro es TV colocación producto ISIP. ¿Alguna duda? Consulta ahí de cómo sumar columnas teniendo dos bases relacionadas en caso de que se produzca ese error. Bueno, entonces ahí ya le puedo dar enter. Profe, ese código ya Profe, tenemos. preguntar algo, si se Hola. puede. Hola, profe Guadalupe te habla. Sí. Sí, te quiero preguntar algo con respecto a viste que acá ya estamos usando las dos variables y o sea, la variable clave y de dos tablas, ¿verdad? Para relacionar dos tablas. Sí. Cuando nosotros hicimos la conexión la vez pasada, nosotros desactivamos esa conexión que había. Yo quiero saber si tiene algo que ver, o sea, si tiene que estar conectado o no. No sé si me explico, profe. Esa conexión que hicimos en la clase pasada, viste que nosotros desactivamos esa conexión, Sí. eso no importa. Sí, claro que importa.
Pero ahí nosotros habíamos puesto, conectamos por fechas. Sí, ya habíamos desactivado la primera conexión original que era la variable clave, la ISIT. Claro. ¿Te acuerdas? Estamos Sí, desactivada. así mismo es. Entonces, como tarea, entonces vamos a tener después conectando, eliminando esa conexión que teníamos acá vamos a mostrar las conexiones que tenemos actualmente. Haciendo clic aquí, podemos ver las conexiones que tenemos. Estamos teniendo conexiones mediante fechas, ¿sí? Mediante fechas. Podemos desactivar estas dos conexiones mediante fechas y activar, en este caso solamente, TV activación con TV colocación producto y poniendo como conexión, entonces, mediante el ISIP. Y ahí, entonces, veremos si hace falta utilizar la función calculate y esta función para relacionar. ¿Sí? Ok, claro, sí. Sí. Ahí entonces puedes comprobar. Voy a eliminar todo otra vez aquí para mostrarte cómo tenés que hacer para comprobar si da el mismo resultado. Borro. Borro Sí. también. Voy a borrar todo aquí. Voy a poner solamente... Profe, siguiendo en línea la consulta de Guadalupe, entonces significa que las conexiones se pueden hacer con un ID únicamente, ¿verdad? De una vez, de una sola vez. Digo. Claro, O sea, no es que yo no puedo... ahora, por ejemplo, tenemos por fecha. Sí, Hay que desactivar primero eso para volver a activar con el ISIT. exactamente, así es. Ok. Así hay que hacer. En este caso tenemos conectado por fechas, por eso estamos usando aquí arriba la función calculate, le aplicamos encima. Y entonces le indicamos aquí que estamos conectando mediante el código ISIP, ambas bases, pero utilizando códigos. Porque así, esta también es una forma de trabajar. La otra forma de trabajar es desconectando la fecha y volviendo a conectar. Pero, ¿qué va a pasar con los otros cálculos que realizaste? Se van a modificar todos, ¿verdad? Y ahí eso es lo que yo te iba a preguntar. ¿Qué pasa con lo otro que yo ya calculé? ¿Se Claro, modificó? se van a modificar, ¿verdad? O te va a dar error. Te va a dar error al volver a iniciar. Entonces, en ese aspecto es lo que hay que cuidar. Por eso yo le estoy mostrando diferentes formas de realizar y cómo solucionar ese problema que sí o sí se van a presentar más adelante, ¿verdad? Cuando tienen dos bases. Cuando tienen una sola base no hay problema. Yo no voy a tener conexiones con otra base y voy a trabajar tranquilamente sin preocuparme sobre eso. Pero aquí estamos proponiendo justamente este problema para en caso de que se presente esa situación, ¿verdad? Bueno, fíjense cuando utilicé la función calculate, ahí ya se muestran correctamente los resultados aquí. Ya no son más todos iguales. Y una teniendo aquí, entonces ya se puede usar tranquilamente. Entonces, ya se presentan los resultados aquí diferenciados por categoría. Modificando ese código. Entonces, al modificar ese código que tenía arriba, automáticamente también la tabla se actualizó. Y aquí ya puedo manipular como quiero después. Bueno, mirando otra vez entonces, los códigos, entonces no olvidar anotar, entonces esa parte de que hay que tener en cuenta cuando estamos trabajando con dos bases. ¿Y qué conexión inicial yo hice con las bases?
Perdón, profe, ahí me perdí un chiqui. Sí, Entonces se cambió la conexión. De fecha pasamos nuevamente a ICIT y se le cambió ahí el código, ¿verdad? no. No, No cambiamos la conexión. no cambiamos. Ok. Estamos solucionando aquí utilizando esta función calculate y la función use relationship. Ah, perfecto. Dale, dale. Con Gracias. eso estamos, eso tenemos que usar cada vez que queremos entonces utilizar datos de la otra tabla trabajando en esta tabla. Ok. Sí, adelante Matías. Profe, ¿qué diferencia hay entre sum X y sum? O sea, solamente sumar. Em, yo probé con sum primero, Curi, Sí. y me salió, o sea, me salió ese mismo error primero, el de que para todas las categorías sale el mismo valor. Pero después cuando quise usar user relationship al lado, no corre la... Sí, para sumar columnas es sum X siempre, ¿sí? Después también puedes buscar alternativa. Este ejemplo puedes usar como práctica y buscar otra alternativa utilizando ese software GPT que es muy útil también. A lo mejor te da una opción, otra opción de función para utilizar. Pero lo seguro, este que tenemos aquí, de esta forma te puedes sumar varias columnas. Profe, hablando del chat GPT también, creo que la consulta de Matías ya está, ¿verdad? Sí. Viste que yo ya intenté muchísimo activar en mi computador y eso no ahora nomás, sino ya hace mucho luego. Por ahí si tenés conocimiento nada más y aprovechando, ¿verdad? Ah, Que comentás sobre eso. No me activa debido a que me dice que porque tengo 2 cuentas de Google. No sé si no, tendrías conocimiento al respecto o no. no tiene. Y viste que hay pues un código que te tiene que enviar en el celular, ¿verdad? Y ese código es lo que yo no recibo porque supuestamente tengo vinculado a 2 cuentas. Yo pues tengo 2 correos, pero Sí. ya eliminé incluso mi correo de mi celular. Uno de mis correos me quedé con uno solo, pero ni aún así pude solucionar y hasta ahora nunca pude activar. Y veo que en este Power BI al menos utilizamos muchísimo eso por los códigos que de repente podemos recurrir, ¿verdad? Y va a ser súper útil tener, ¿verdad? Pero hasta ahora no logré activar aún. Es súper útil. Estamos en el auge de la IA, la inteligencia artificial. Entonces tenemos que usar a nuestro favor y mejorar especialmente en los códigos, ¿verdad? Yo les pedí algo de código. Muchas veces construir uno por sí solo, una función, te va a llevar mucho tiempo. Tampoco hay que confiar 100%. Para eso hay que probar primero si es realmente lo que quiere calcular, porque algunas veces tienes errores, ¿verdad? Pero te da ya una mano, por lo menos te da ya el 95% hecho ya del trabajo. Y muchas veces cuando es más simple, ya directamente te da la solución. Eh, ayuda mucho. Justamente por eso. Eh, creo que raro ese, porque yo tengo también mucho correo en mi computadora y no tuve ese inconveniente. Tal vez, Ese código es lo que nunca me llega en el servicio. ¿sabes qué es lo que puedo hacer? Puedes probar en otro aparato. Total, es lo que vale es solamente la cuenta. Vos puedes entrar después con tu cuenta en tu En computadora. otro, tú decís con otro número. Sí, con otro número. Ah, también, ok. Con otro número puedes poner y lo que importa después es tu correo y tu contraseña que vos creaste ahí. Ah, voy a intentar un poco de hacer eso porque ya quise usar en un proyecto que tenía y no logré Sí, conectar. Entonces, ahora que en este veo que es súper importante también contar sí. con eso, porque es como una herramienta complementaria, pues entonces, Es como un robot que tenés a tu lado que te está haciendo sí, la trabajo. Así mismo es. Yo, voy a hacer un poco de eso que tu indicación. Muchísimas gracias. yo creo que más adelante se va a regular también esa parte de la inteligencia artificial, porque vos le pones, haceme un artículo de tal tema y te construye todo, ¿verdad?
Entonces, yo creo que en el futuro se tiene que mencionar, no sé si se usó o no en algún proyecto de investigación, la inteligencia artificial. Es que, profe, yo terminé un curso ahora de gestor de innovación y en ese nosotros justamente tuvimos docentes de España y Sí, hay un software que detecta ya si es que tu trabajo hiciste en el chat GPT, ¿verdad? Sí, porque incluso te da todas las tablas si vos necesitas que te quite innovación, ponerle por tipo de empresa, entonces ya te arma toda la tabla. Y claro. en el trabajo que nosotros hicimos justamente nos dijo, no me hagan en chat GPT porque nosotros tenemos de cómo identificar y todo eso. Entonces ahí empecé también a investigar Hay cómo que, usar eso, ¿verdad? Y parafrasear nomás todo lo que conseguí de ahí, ¿verdad? No, sí, de hecho que sí, de hecho que te ayuda muchísimo por lo menos para orientarte, pero así como decís que no, tampoco hay que confiar del 100% por las fuentes mismas, que algunos son que no están bien identificadas, ¿verdad? Pero eh, tengo entendido que hay la versión paga también de eso. sí, está la versión paga, pero prácticamente son los mismos, solamente que la versión paga es un poquito más rápido nomás. Pero si Mm, no es, si no es para una tarea muy exigente, entonces no hace falta pagar. claro, claro. Bueno, eh, sí, siguiendo entonces, acabamos de hacer el número 4, vamos ya por el número 5, que es facilito. El número 5 dice, eh, valor comisión a recibir 9,5% sobre el valor total de recargas en los 6 meses. O sea que en esa medida calculada, solamente tengo que aplicar, multiplicar por 9,5%. Entonces voy a crear otra medida y le llamamos entonces total comisión. Eh, Total comisión. Fíjense si cuando es una medida ya no ponemos más que base corresponde o no. Directamente ponemos el nombre de la medida. Eh, entonces, total recargas es la medida que habíamos calculado. Directamente ponemos y directamente multiplicamos por 9,5%. O sea que ese 9,5% dividido 100 nos da entonces 0,095. Y si le doy enter, ya tenemos, eh, acá me dice que ya había creado esa medida con el mismo nombre, entonces voy a eliminar o simplemente voy a dar clic aquí y ya está. Entonces lo que hay que hacer es, como es porcentaje, no se olviden darle el formato. Ahora mismo estamos teniendo como eh, yo puedo agregar aquí debajo de valores para ir viendo en esta tabla, aquí. Eh, entonces hay que darle formato de porcentaje. Y eso haciendo clic entonces sobre la variable aquí y mantener seleccionado, ahí arriba está el símbolo de porcentaje. Profe, pero este no es valor monetario. El, Sí, sí. el- Yo aquí estoy haciendo doble, entonces lo que voy a hacer es eliminar para no el total comisión. Si no se me encima con el otro, voy a eliminar y voy a volver a calcular esa medida. Entonces, nueva medida.
se multiplica solamente entonces por 0,095. Ese es el valor comisión a recibir, 9,5% sobre el total de recarga en los 6 meses. Tener razón, Matías, entonces no hace falta esto poner en porcentaje porque es el total valor monetario. Acá le podemos dar formato, podemos darle separador de miles, por ejemplo, y le podemos dar decimal 0. Entonces, ahí ya ustedes manipulan como quieren, de acuerdo al análisis que van a realizar. En este caso yo pongo separador de miles y decimales 0. Son los valores que van a aparecer después en el informe final. El número 6 dice valor producto. Cada una de las líneas en colocación se multiplica por un valor fijo de 1200. Sin embargo, para las colocaciones de 1 de noviembre en adelante, tienen un valor de 1350. Este también es un ejercicio interesante porque no es una multiplicación simple. Hay que tener en cuenta dos situaciones. Una situación es cuando es antes del 1 de noviembre y otro es después del 1 de noviembre. Entonces aquí se puede hacer dos cálculos. Entonces, ese es el total valor producto. Aquí yo ya agregué eso porque es un poco complicado, más largo de hacer. Power BI también permite esto, crear variables de esta forma. Vamos a suponer que tenemos varias situaciones. En este caso tenemos dos situaciones. Antes del 1 de noviembre y luego a partir del 1 de noviembre más adelante, que se tiene que multiplicar por otro número. Entonces, esta es una forma también de calcular medidas. Otra situación que se puede presentar. Entonces, aquí ponemos el nombre de la medida, total valor producto, y aquí escribimos var. Parece que se cortó, ¿verdad? No, se quedó sin conexión aparentemente el profe porque se desconectó. Bueno, perdón, un ratito no sé qué pasó, pero se fue un ratito el Wi-Fi. Ahora volví a conectar. Bueno, nos habíamos quedado aquí. No sé si pudieron escuchar esta parte cuando vamos a crear, en este caso, la medida número 6, total valor producto. Que necesitamos hacer dos cálculos ahí. Uno antes del 1 de noviembre y otro después del 1 de noviembre. Donde dice valor de producto.
cada una de las líneas en colocación se multiplica por un valor fijo de 1200. Sin embargo, para las colocaciones de 1 de noviembre en adelante, tienen un valor de 1350. Entonces, cada una de las líneas en colocación, ahí contamos la cantidad de vendedor. Cantidad de vendedor. Entonces, hacemos un conteo acá, y de la función count. Y acá, mediante la función date, que es de fecha, le indicamos que va a ser menor a el 1 de noviembre del 2019. Y la otra variable, que va a ser total producto 2, mediante también la función count, o sea que la misma cosa, pero la fecha va a ser mayor o igual al 1 de noviembre. Entonces, si queremos hacer otro cálculo más, simplemente tenemos que hacer acá enter, y agregar una nueva variable. Y luego al final hay que poner return, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos obtener? ¿Qué valor va a tener esta medida total valor producto? Sí, adelante, Matías. Profe, yo no entiendo bien el problema. ¿Por qué dice línea de colocación? ¿Y por qué dentro de la fórmula utilizamos al vendedor, a la variable vendedor? Sí, ¿Cómo se? sí, porque se supone que por cada línea colocada no va a faltar un vendedor, solamente por eso. Hola. Viste que dice, profe, por cada valor colocado se multiplica por 1200, dice. Entonces, no, yo también estoy medio confundida ahí. Sí, sí, entiendo, entiendo. Entiendo lo que pasa ahí. Ahora, mirando bien detalladamente yo también, puede ser que no tenga sentido ahí, ¿verdad? Lo que pide. Porque se multiplica por un valor que es 1200, ¿verdad? Entonces, esa medida, vamos a... lo que vamos a rescatar de aquí entonces va a ser cómo calcular una medida teniendo en cuenta situaciones como esta. Por ejemplo, podría ser ahí, por ejemplo, la ganancia, ¿verdad? La ganancia se multiplica por un valor fijo o por una comisión, ¿verdad? De cierto porcentaje hasta cierto mes. Y llegado una fecha crucial, por ejemplo, no sé, tal vez fin de año, que las ventas van a ser mayores, la comisión puede crecer o disminuir, ¿verdad? Entonces aquí entonces vamos a rescatar esa situación de cómo crear entonces una variable, una medida como esta. Entonces, mediante la función count podemos contabilizar cierto producto y después, mediante la función calculate, le indicamos menor a cierta fecha, en este caso, y otro mayor a fecha. O inclusive puede haber acá otra condición, ¿verdad? Puede ser varios tiempos en el año. Y por último, entonces, se obtiene lo que se quiere obtener. En este caso, el total de productos se multiplica por 1200 antes del 1 de noviembre y después del 1 de noviembre, que es el total producto 2, se multiplica por 1350. Ok, entonces ahí vamos a crear otra situación, otro problema para aplicar el mismo código para la entrega final, ¿verdad? Pero poniendo ya otra situación. Bueno, luego tenemos el número 6 que dice, número 7, perdón, cantidad de líneas que cumplen. Eso también es un poquito largo porque tenemos que tener en cuenta
las dos tablas. Y tenemos que usar otra vez la función calculate. En Power BI se utiliza mucho la función calculate, entonces tienen que ir acostumbrándose a esa función. Acá ya vimos varias situaciones donde utilizamos primeramente cuando habíamos calculado total de recargas para relacionar las dos tablas mediante el ISIP, utilizando dentro de calculate used relationship. Y en este caso, en la otra situación, utilizamos entonces el valor lógico, menor a cierta fecha o mayor o igual. Entonces ahí ven cómo se utiliza el símbolo de mayor o igual. Y menor o igual sería también de esa forma. El igual se pone al final. Si es menor o mayor, entonces utilizamos simple el símbolo. Pero si es mayor o igual, entonces el signo igual se coloca después. Y si es menor o igual, sería también de la misma forma. Solamente que hacer menor y después igual. Para que tengan en cuenta. De todas formas, después le voy a proveer un libro de que conseguí de Power BI para que puedan tener a mano. A lo que quieran, entonces me escriban y ponen el WhatsApp y voy a compartir con ustedes ese libro que es Excel con Power BI, que es un libro muy extenso y que le va a servir muchísimo después para obtener esa ayuda. Profe, ¿y eso no se puede subir en la plataforma? ¿Es muy pesado para que descarguemos de ahí nomás ya? O de repente, me imagino que todos van a querer, ¿verdad? Pues yo también quiero. No, es un libro que tiene más o menos como 1000 páginas, ¿verdad? Porque está con Excel, ¿sí? Ya. Se llama Inteligencia de Negocios con Excel y Power BI. Por cuestiones de derecho o de autor no puedo compartirlo con ustedes así directamente aquí. Entonces, Dale. a lo que quieran me escriban después en el WhatsApp y yo comparto con ustedes. Perfecto, gracias, profe. Profe, antes de que pasemos, el 6 finalmente, entonces, ¿cómo quedó? Porque nosotros le dimos acá total valor producto, todos los códigos y eso tenemos ahí nosotros nuestra Sí. nueva medida, ¿verdad? Pero finalmente, ¿cuál es lo que es mi resultado? Por eso le dije que esta situación vamos a utilizar para otro problema, ¿sí? Ujú. Acá hay que rescatar cómo se puede crear una medida teniendo en cuenta varias situaciones. Para sumar, por ejemplo, o sea que para multiplicar un número por una variable hasta cierta fecha y después hasta cierta fecha por otro número. Entonces, eso es lo que es rescatable aquí, que vamos a crear después otra situación para el trabajo final. Entonces, para tener en cuenta esta parte. Ok, perfecto. Profe, Sí. disculpe, ¿y no podemos sacar nuestro valor producto primero sin haber multiplicado? Porque no sé, no me cierra el número. Perdón, ¿Cuál? el de el total valor producto. Entiendo que como si fuera que se quiere ajustar por un valor arbitrario desde X fecha hasta ahí, pero no entiendo por qué se utiliza la de vendedor. Sí, acá como verás, estamos utilizando la función count. Estamos contando, en este caso, la cantidad de líneas, ¿verdad? En colocación mediante la cantidad de vendedores. Porque se supone que por cada línea en colocación no va a faltar un vendedor, sí o sí va a estar, según el origen de nuestra tabla, ¿verdad? Por eso también hay que entender bien cómo se tiene la tabla, primeramente, para poder hacer ya con seguridad después los cálculos. Lo primero, siempre el paso principal, conocer bien nuestra base de datos.
Eso es antes de hacer cualquier análisis en cualquier programa. Lo primero es eso, ¿sí? Hacer un análisis exploratorio de datos, qué variables tengo, cómo se relacionan y cómo yo puedo hacer los cálculos. En este caso yo ya sé que contando la cantidad de vendedores, también voy a contabilizar la línea colocada, ¿verdad? Y luego, hasta cierta fecha, entonces eso se multiplica por un número, que es 1200. Entonces aquí se crea primero el total producto 1, esta condición, el conteo se realiza para antes del 1 de noviembre. Y luego se realiza nuevamente, se crea otra variable, se realiza también el conteo. ¿Para qué se crean estas dos variables? Para que se puedan multiplicar después. Entonces, el total producto 1 por 1200 y el otro por 1350. O sea, aquí se crea solamente una variable que es total valor producto. Otra forma de hacer, se puede hacer individualmente también. Pero si vas a poner fechas, entonces muchas casillas se van a quedar vacías y después tener que volver a unificar. Entonces la forma directa, más correcta de hacer es esta forma. Aquí aquí no solamente puede estar fecha. Vamos a presentar acá una situación. Vamos a suponer que le vamos a pagar a los empleados por su año de experiencia, por ejemplo. Entonces aquí podemos poner la suma de la ganancia que tiene y multiplicar por la comisión, por ejemplo, después. A los que tienen más años de experiencia, le pagamos más. En los que tienen menos años de experiencia, le pagamos menos. Eso sería una buena aplicación también. Bueno, entonces vamos por el número 7. Dice cantidad de líneas que cumplen. Para el cálculo de este indicador, tomamos en cuenta las líneas que tengan un valor total de recarga superior a 15.000. Entonces, para el cálculo de este indicador, tomamos en cuenta las líneas que tengan un valor total de recarga superior a 15.000. Bueno, al sumar esas columnas, ¿se acuerdan que habíamos sumado 6 columnas de los 6 meses? Entonces, ese tiene que ser mayor a 15.000. Entonces vamos a utilizar todas esas funciones que habíamos ya utilizado en el ejercicio número 4 y le vamos a aplicar entonces la función calculate. Ahí seguramente ustedes ya ven en el documento Word. Pueden copiar esos códigos y pegar en Power BI y vamos a analizar lo que hicimos ahí. Cantidad de líneas que cumplen. Esa medida, como se darán cuenta también, las medidas y las variables están aquí en Power BI ordenadas de una forma alfabética. Aquí tengo cantidad de líneas que cumplen. Aquí se utiliza 2 veces la función calculate. Bueno, vamos a explicar entonces esta parte del código.
Bueno, primeramente tenemos la parte del ejercicio número 4. Y mediante la función calculate, lo que voy a hacer aquí es eliminar esta parte primero. Bueno, aquí yo estoy teniendo, utilizando la función con, fíjense aquí, y aquí están los meses, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5 y mes 6. Tiene que ser mayor o igual a 15.000. ¿Qué tal ahí? ¿Alguna duda o consulta ahí? ¿De qué estamos realizando? Estamos contabilizando cantidad de líneas que cumplen. Para el cálculo de este indicador, tomamos en cuenta las líneas que tengan un valor total de recarga superior a 15.000. Entonces, ese superior a 15.000, acá dice igual o superior. Valor total de recarga superior a 15.000. Entonces, debería ser aquí mayor a 15.000. Pueden eliminar ese signo igual si vamos a eliminar, porque nos dice igual o mayor. Voy a calcular ahí mismo y mostrar el resultado. Bueno, fíjense ahí lo que pasa nuevamente. Tengo aquí 84.772 en todos los casos. A ver si alguien me puede decir qué pasó ahí. Y si le pongo el igual, vamos a ver si varía. Bueno, varía un poquito. Ahora es 86.472. Bueno, analizando bien entonces esa parte, ¿qué es lo que obtuvimos? Nos faltaría también, en este caso, aplicarle la función calculate nuevamente para decirle que queremos relacionar mediante el ISIP, ambas tablas. Entonces, ese inconveniente que tuvimos anteriormente, estamos volviendo a tener acá. Entonces, se puede anidar varios calculate sin problemas. Entonces aquí, a esta función yo le voy a volver a aplicar calculate y aplicarle nuevamente la función relation insert relationship y conectar entonces mediante el ISIP. Tabla de activación ISIP,
coma, TBL, guión bajo colocación y zip. Y ahí, entonces cierro mis paréntesis. Es un poquito largo el código, pero se calcula de esta forma. Entonces, primeramente, contabilizar todas aquellas condiciones que cumplen mayor o igual a 15.000. Estas condiciones entonces están en la tabla de activación y luego le aplicamos nuevamente la función calculate para relacionar ambas tablas mediante el ISIP. Yo tranquilamente le puedo aplicar otro calculate de acuerdo a la necesidad. Se puede anidar varias funciones de calculate. Y como verán aquí, entonces aquí ya automáticamente la tabla se actualiza. Ya se actualiza y ya se diferencian entonces por categoría. Entonces, para capitalizar bien esta parte, se puede entonces contabilizar cualquier variable mediante la función count y mediante la función calculate le podemos aplicar una condición. Mayor o igual, ya sean números, vimos también el tema de fechas y después volver a utilizar la función calculate para relacionar ambas tablas. Profe, Sí, adelante. ¿por qué acá contamos ISIT y no en el otro como vendedor? Acá estamos, ¿cómo? No entiendo. ¿Qué número me estás hablando? A ver, el número 7. El número 7 ahora estamos juntando el total de activaciones con la variable ISIT y mi pregunta es, ¿por qué no contar o podemos utilizar otra variable para contar? No. Atendé bien lo que hacemos acá. ¿Cuál es la condición? La condición que la suma, fíjate acá que yo utilizo count, acá primeramente, ¿sí? Count, y después tengo un filter, ¿sí? Un filter aplicado aquí. De la tabla de activación, entonces, sumo del mes 1 hasta el mes 6. Y esa cantidad, esa suma tiene que ser mayor o igual a 15.000. Entonces lo que me hace es una suma de todas esas condiciones que cumplen, que sean mayores a 15.000, mayor o igual a 15.000. La suma de todas esas columnas. Entonces hace primero un filtro y me contabiliza. Y la condición es mayor o igual a 15.000. De la suma de las 6 columnas. No sé si está más claro o se complicó más. Avísame nomás. No, creo que es forzante. Perdón. No. De hecho, esta parte de los códigos es ya un poco avanzado. Yo entiendo eso. Ya entiendo eso porque hay que manejar ya muchos códigos. Pero lo que te voy a explicar lo que se hace acá. Se hace un conteo mediante la función count. En este caso de la tabla de activación mediante el ISIP. Y luego, ¿qué se hace acá? Mediante la función filter. Acá se introduce una función filter
¿Para qué? Para que primeramente me sume entonces la columna del mes 1 hasta el mes 6 y que sean mayores o iguales a 15.000. Ahí me contabiliza. Si es mayor o igual a 15.000, me cuenta. Y luego le aplico otra vez la función calculate para relacionar ambas tablas. Y ahí recién entonces tengo la cantidad de líneas que cumplen. Diferenciado por categoría. Acá en categoría puede ir ya también vendedor. Una vez que se tiene la medida, ya se puede combinar varias variables. Acá si le pongo vendedor, entonces me va a diferenciar por vendedor. Le puedo poner cualquier variable ya ahí. Entonces una vez que yo tenga la medida. O sea que calcular la medida sería la parte más complicada. Y cuando se tiene una tabla, entonces no vamos a tener este inconveniente. Pero va a ser útil presentar ya esta situación para más adelante cuando ustedes tomen un curso más avanzado de Power BI. Bueno, y después tenemos porcentaje de líneas de cumplimiento, la cantidad de líneas que cumplen dividido cantidad total de producto activado. Este indicador es muy simple, porcentaje de líneas que cumplen. Entonces eso, creo que ya puse aquí también, porcentaje de líneas de cumplimiento, aquí está, que simplemente es la división entre cantidad de líneas que cumplen dividido cantidad de activada. Y eso solamente se tiene que hacer el formateo, como el porcentaje, entonces ya tenemos que ponerle porcentaje. Aquí todavía no tiene el formato de porcentaje. Ahí ya le puse. Y eso también podemos introducir aquí en esta tabla para ir verificando ya. Aquí está. Fíjense cómo queda el porcentaje. Y falta formatear más. Le podemos poner decimal en 0 para que sea más elegante. Así, de esta manera. Por vendedor. Bueno, luego tenemos promedio comisión por línea activa. Esto es la división de total comisión dividido la cantidad activada. El promedio de comisión activada por línea activa. Entonces así se hace una división. Se utiliza a través de la función divide. Aquí está. Y todas las medidas que estamos calculando podemos ir poniendo aquí en esta matriz. Simplemente tengo que ir agregando aquí abajo en valores. Entonces se va a ir agregando. Entonces ahí miramos el resultado que nos ofrece. Y si ustedes quieren redondear, entonces formatean. Ahí es 0 decimales. Y podemos ponerle separador de miles también. Y el formato le podemos poner como, en este caso, en la parte de moneda, le podemos poner, por ejemplo, moneda general. Y ahí se modifica un poco, ¿verdad? Aumenta muchísimo la cantidad de decimales, pero eso aquí se puede regular. Entonces, una vez que tienen ustedes la medida, ya es como tener algo en la mano
y ya se puede manipular, modificar, formatear. Depende ya de cómo quieren presentar sus resultados. Luego el 9 dice, este hicimos, el 10 dice rentabilidad. Rentabilidad es total comisión menos total producto. Menos total valor producto. Ese cálculo lo tenemos aquí en... Aquí está. Entonces vamos a agregar también aquí. Primero vemos la división. Cuando es medida ya entonces directamente se pone entre corchete el nombre de la medida y se realiza la operación, ya sea suma, resta, multiplicación o división. Llevo también aquí en esta tabla y como verán falta formatear un poco. Tiene dos decimales, le podemos dejar a 0. Separador de miles. También le podemos poner moneda general. Moneda, ustedes ya saben, le pueden poner hasta guaraní, todo si quieren, ¿verdad? Está ahí abajo. Se llama español Paraguay. La moneda, si es que quieren poner en guaraní. Aquí está, español Paraguay. ¿Y cómo te cotiza, profe, eso? Porque viste que eso hay una variación anual. ¿Se cotiza del año o del año anterior? ¿O no se le define eso? No, el valor que vos tenés no va a variar eso. Si vos tenés en tu tabla 100.000 guaraníes, entonces lo que te va a agregar es solamente el símbolo de la moneda. El Ah, formato, ya. el formato Ah, nada ya. más. Yo pensé que te iba a cambiar, por ejemplo, de dólar a guaraní, se podría hacer ese cambio directo. No. Para eso también se puede crear una nueva medida y actualizar, por ejemplo, eh, el valor de... ¿Viste? Ese fluctúa mucho ese valor, Mm, ese cambio de moneda. También se puede crear una medida y se va actualizando día por día, ¿verdad? Así se puede hacer cuando se trabaja normalmente con dólares y guaraníes. Entonces sí o sí se tiene que crear una medida e ir actualizando el valor del dólar. perfecto. Bueno, y después tenemos, pues prácticamente ya tenemos todas las medidas. Tabla calendario ya habíamos creado al comienzo. Y ahora vamos a entrar entonces en la parte ya del informe. Una vez que tenemos todas las medidas, todas las tablas hechas, las conexiones hechas, viene esa parte, ¿verdad? Viene esa parte y vamos a estar viendo entonces ahora esa parte. Voy a compartir otro documento porque esa parte de darle formato es un poco lento y cada uno le va a dar su toque especial, ¿verdad? Entonces yo ya tengo un modelo que es esta, ¿sí? Que es esta. Perdón, profe, ¿y el
El 11, ¿cuál sería entonces? Porque no sé si o eso fue lo que, cantidad de líneas vendidas. Para este cálculo tenemos en cuenta las líneas que no se encuentran en la tabla de activación y que tienen más de 180 días de estar colocadas en los puntos de ventas, dice. Ese es el que, para mí que ese no vimos. A ver un poco. Porque yo te estaba siguiendo, estaba tomando Sí, tenés razón. Eso no vimos. El 11 falta. porque La rentabilidad es lo que vimos recién. cantidad vencida, sí. Sí. Acá justamente en otra hoja eso. Cantidad de líneas vencidas dice, para este cálculo tenemos en cuenta las líneas que no se encuentran en la tabla de activación y que tienen más de 180 días de estar colocadas en los puntos de venta. Esto tranquilamente se puede aplicar, por ejemplo, un producto que tiene un negocio en un cierto local y que están ahí parados y nunca fueron vendidas, ¿verdad? Entonces, así podemos detectar. Ahí tenemos entonces la medida que es cantidad vencidas. Vamos a analizar entonces los códigos. Cantidad vencidas. Bueno, leyendo el problema entonces, dice, para este cálculo tenemos en cuenta las líneas que no se encuentran en la tabla de activación y que tienen más de 180 días de estar colocadas en los puntos de venta. Entonces, nuevamente aquí utilizamos la función calculate. Estamos viendo tu informe de ventas por Ay, mes. perdón. Bueno, aquí tenemos entonces la función. Aquí estamos utilizando con a. Con a ya habíamos utilizado antes para realizar conteo cuando tenemos valores booleanos. Entonces, aquí lo que se realiza primero es un filtrado de la tabla de colocación producto de la medida activada. Y el filtro es el siguiente. Si este resultado del filtro, TV colocación producto y TV colocación producto, si activada es igual a falso o false, entonces ahí se contabiliza. Si es falso, entonces se contabiliza 1. Va fila por fila contabilizando. Y luego aquí se utiliza la función now de la función del Power BI y la función integer para restarle la hora, ¿verdad? Bueno, vamos a dividir todas estas funciones primeramente para poder entender mejor. Cantidad de vencidas. Bueno, la primera cosa que debemos entender aquí es que para contabilizar valores booleanos utilizamos con a. Esa es la única diferencia para contar si no es una variable de tipo booleano. Entonces, hasta aquí es la función, en este caso, con a. Y después de acá filtramos entonces TV colocación producto y aplicando esta función int no. Si ustedes
tienen dudas de cómo funciona este código, ahí también se puede pedir ayuda al chat GPT y copiar a sí mismo el código y pedirle una explicación que se realiza paso a paso. Entonces vamos a comprobar así esta función. Entonces hay que clicar esta medida de Power BI. Y ahí entonces le copian y pegan directamente toda la función. Y verán entonces la explicación completa. Aquí está, yo le introduje entonces la función explicar esta medida de Power BI y ahí le pegué la función. Entonces ahí me explica paso por paso. Esta medida de Power BI llamada cantidad vencida parece estar calculando la cantidad de elementos vencidos en la tabla TV colocación producto. Veamos cómo se realiza el cálculo paso a paso. Con A, entonces, cuenta el número de registros en la columna activada de la tabla TBL colocación producto, que tiene un valor distinto de nulo o no vacío. Esto da el total de registros activados en la tabla. Y después, con la función filter, filtra la tabla para incluir solo aquellos registros donde la columna activada tiene un valor de false, es decir, no están activados. Esto reduce el conjunto de datos de aquellos elementos que no están activados. Y después está el paso 3. Filtra la tabla, que tenemos mayor a 180, TV colocación producto para incluir solo aquellos registros donde la diferencia en días entre la fecha actual, entonces INT no es la fecha actual, donde INT se utiliza para obtener solo la parte entera del número de días y la fecha en la columna fecha colocación es mayor a 180. Esto selecciona solo aquellos elementos cuya fecha colocación ha pasado hace más de 180 días. Y por último, Calculate combina los dos filtros anteriores y devuelve el resultado de contar el número de registros resultantes que cumplen ambas condiciones, no están activados y tienen más de 180 días desde su colocación. En resumen, la medida cantidad vacía devuelve la cantidad de elementos en la tabla de colocación producto que no están activados y cuya fecha de colocación ha pasado más de 180 días. Explica claramente paso por paso y no da para errores. Esto yo le voy a copiar y pegar esto. No sé si en el WhatsApp quieren o dónde. O directamente le pongo que yo le puse y ustedes prueban después en el programa. Entonces, cada una de las medidas calculadas, nosotros podemos pedirle una explicación paso a paso. Para el caso simple, cuando era una división, entonces también le podemos pedir que nos explique
Cuando es la versión libre, muchas veces tarda un poquito más de lo debido en comparación a lo que es con la versión de pago. Esa es la diferencia que hay entre una versión de pago y una versión libre. Solamente hay que volver a intentar y ya van a encontrar todas las explicaciones. Entonces, en conclusión, lo que habíamos hecho es entonces encontrar esos productos que no están activados y cuya fecha de colocación ha pasado 180 días. Eso en resumen se hizo y se utilizó todas esas funciones. También le podemos pedir alternativa de códigos utilizando este resumen. Podemos copiar eso y pegar aquí, no sé. Bueno, ahora se trabó un poquito, pero normal eso es cuando es la versión libre. Bueno, ahora vamos a tener un pequeño receso de 10 minutos para volver después ya para terminar, para crear ya la parte del informe, que es la parte más rápida. Ahora son 19:27, es 19:40, entonces volvemos exactamente. Dale, profe.